Jesús responde al mundo de hoy. Presenta. La gran apuesta. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo encuentro de La Gran Apuesta. Cada vez que nos anuncian que ya estamos acá en este tiempo tan especial para nosotros, que lo preparamos con mucho gusto, con mucho amor, y lo celebramos porque sabemos que son espacios muy bien aprovechados por la teleaudiencia en todo el país. Walter Neufeld, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Oscar. Buenas noches, amigos. Aquí dispuesto nuevamente y presto para pasar un buen tiempo con ustedes allá del otro lado, con la gran apuesta que hoy tenemos un invitado especial, un tema que de alguna manera creo que todos podemos muchísimo sacar ese tema para nosotros, para nuestros seres queridos. Nuestro compañero senior Don Justo no se encuentra hoy, él viajó a México, más específicamente entiendo que hacia la ciudad de Chihuahua. Chihuahua, sí, ¿verdad? Sí, sí, es una serie de eventos allá. Ajá. Bueno. Va a exportar algo bueno de Paraguay para la región de allá, y esperemos que vuelva con un lindo sombrero mexicano y sin tequila. y con cargamento de experiencias para compartirnos, ¿verdad? Bueno, así es que nos deja un pequeño hueco, Don Justo, pero como tenemos un invitado muy especial en la noche de hoy, estoy seguro que la vamos a pasar muy bien. Discutíamos un poquito sobre el tema de hablar al respecto de las capacidades especiales o capacidades diferentes. Todo eso también vamos a consultar hoy a nuestro invitado cuál es la mejor forma de referirnos. Porque todos conocemos que hay personas con capacidades especiales o diferentes, y ha pasado esa época en donde por lo general muchas madres o padres tenían que enfrentar la vida con cierta vergüenza y hasta evitar que sus hijos, si se trata de niños o niñas, aparezcan en la sociedad por ese temor, por ese complejo, no sé, por tantas cosas que han sucedido en el pasado. Hoy por hoy hay mucho apoyo, hay mucho conocimiento, y hay muy buena cobertura, ¿no?, por parte de profesionales entendidos para que estas condiciones que se presentan, bueno, tengan un mayor apoyo, ¿no?, pero es diferente, mundo. Pero es diferente también de una sociedad a otra, Oscar. Te vas al aeropuerto de México, encontrás en cada portón de acceso dentro del aeropuerto personas en silla de ruedas que te indican, que te contestan cualquier pregunta. ¿Dónde mi vuelo? Siempre hay personas que igual, aunque esté todo ahí anunciado, se pierden, o su boleto, o su documento. Están, digamos, expuestos a toda la gente que ingresa por el aeropuerto. Uno ve ya prestando servicio. Prestando servicio, claro, activamente parte de la sociedad. Claro. Hay otras sociedades que hasta hoy, del primer mundo, esconden la gente de alguna manera, no lo exponen a la vista de la sociedad. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede? Yo no tengo idea por qué sucede. Pero vamos a ver, nuestro invitado hoy es el doctor Neil Kasberg, está hoy con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Un privilegio estar con usted y con sus escuchas y videntes. Parece que es usted muy solicitado por muchos programas, pero así son las personas versadas en diferentes temas. Menos mal que estamos tratando hoy un tema bien puntual que tiene que ver, y inmediatamente usted me tiene que decir ya, ¿cómo hablamos? ¿De las capacidades especiales o las capacidades diferentes? Bueno, tengo una opinión propia al Perfecto. respecto. Hay muchos que todavía usan el término discapacidad intelectual. Yo creo que el principio número uno debe ser usar una terminología que no contenga un elemento negativo, si es que tenemos que usar. Preferentemente debería de utilizar una terminología positiva.
todos queremos ser definidos por nuestra fortaleza más bien que nuestra debilidad. Claro. Totalmente. Y yo pienso que personas que viven con condiciones mentales y síndromes tienen una capacidad especial de transmitir cariño, amor, y tenemos que más bien resaltar esa parte. Pero si tenemos que referirnos técnicamente a eso, sí creo que hay que hacer una distinción entre lo que es una capacidad física diferenciada y vivir con una condición o síndrome. Allí no estamos hablando de una enfermedad o de algo que le pasó al cuerpo. Vivimos, nacimos o desarrollamos una cierta condición en los primeros años de vida y vivimos con eso. Eso no nos hace menos. Vivimos con esa condición y como sociedad tenemos que quitar los impedimentos que disminuyan mi capacidad de desarrollarme. ¿Cómo le llamamos a nuestro programa? Yo creo que capacidades especiales está fantástico porque queremos hablar en parte de la capacidad especial que ellos tienen de darnos alegrías, de darnos y transmitirnos esperanzas, y tenemos que aprender como sociedad a realmente aprender el valor que ellos pueden contribuir a nuestra sociedad. Permítanme contarles, Walter, permiso, que el doctor Neil Caspert es integrante, fundador en realidad de La Ventana de los Cielos, una fundación, ¿no? Bueno, no tuve el privilegio de fundar, pero sí de involucrarme al poco tiempo. El que lo fundó fue Ricardo Montaner y su esposa, que es un conocido cantautor latinoamericano. También ha estado aquí en Paraguay, actualmente conocido por su involucramiento con un niño joven que se llama Brunito, que necesita un trasplante de riñón. Pero tengo el privilegio de dirigir voluntariamente esta fundación y ahí están viendo imágenes de La Ventana de los Cielos. Perfecto. Bueno, hay mucho que hablar al respecto de este tema. ¿Cómo vamos a hacer un corte enseguida, pero cómo experimenta una madre en su situación de embarazo, que de pronto o sabe o no sabe qué le depara el futuro, el nacimiento de una criatura? Más tarde o más temprano todos, padres o madres, hemos pensado, ¿y si es que mi niño o mi niña viene con capacidades especiales a este mundo? ¿Es un temor generalizado? Es una pregunta inicial. ¿Es un temor generalizado en las parejas? ¿Tendría que formar parte de la psicología de alguien eso o cómo lo considera? Bueno, no creo que lo podamos tomar liviano. Claro. Hay un poema o una prosa muy interesante de una madre que se prepara para ir a Italia y se prepara para ver todo lo que va a ver en Italia, pero descubre que aterriza en Holanda. Un poquito así es lo que sucede. Una madre, un padre están preparados para una situación y se encuentran enfrentados con otra. Lo que sí creo es que todos tenemos que saber que a veces esto sucede y que tenemos que estar preparados para ello. ¿Se puede estar preparado? Yo creo que por lo menos hay que tener conciencia, porque muchos entran como en una crisis al ver que su niño nace con una condición o puede nacer con una condición. Y ahí yo creo que tenemos que como sociedad prepararnos desde mucho más temprano, desde la adolescencia. Quiero ser un buen padre, una buena madre, y cómo me preparo para eso. Y el estar preparado para ser buen padre, buena madre, debe incluir, si esto me depara la vida, voy a ser un buen padre. Claro que quisiera hacerlo. La pregunta odiosa para irnos a la pausa y después volver. En algunas sociedades, no sé, acá en el Paraguay cómo nos irá, cuando prematuramente se descubre una situación irregular, entonces muchos piensan o proceden incluso al aborto. ¿Qué piensa el doctor Neil Caspert al respecto de esto y unas cuantas cosas más? Iniciando nuestra charla. Volvemos enseguida.
es la gran apuesta. Es que es así, Walter, ¿verdad? Hay situaciones que hemos escuchado, hemos visto, vamos a escuchar enseguida al doctor Neil, en donde de pronto hay padres que no quieren saber de un niño en condiciones especiales cuando aún en el vientre de su madre, ¿verdad? Y yo creo que sería interesante conversar un poco sobre el tema, cómo uno también se prepara. O sea, en la vida no todos tuvimos la oportunidad de compartir momentos agradables con personas que tienen capacidades especiales. Entonces, es como un tabú, como algo extraño. Sí. Y de repente pensar, mi hijo va a ser lo extraño con lo cual nunca me contacté cercanamente. Claro. Eso creo que le trae un pánico. Para muchos va a ser una carga, disculpe la expresión, va a ser una carga. Muchos quieren raerlo antes de nacer, ¿no? Porque no están de acuerdo con soportar una situación. Algunos consideran una maldición de Dios, otros seguramente vaya a saber qué cosa en su psicología, pero esa es la realidad. Bueno, primero y principal, eso demuestra lo que decía usted, Walter, que no estamos preparados. Y yo pienso que el ser un buen padre, una buena madre, ya desde una edad temprana debe incluir cómo me relaciono, me vinculo. Creo que todos deberíamos de tener un amigo, una amiga que vive con una condición o síndrome y deberíamos de ser amigos de ellos, ¿no? He notado que, por ejemplo, muchas iglesias discriminan contra los niños que viven con condiciones y síndromes del mismo modo que el resto de la sociedad. No tienen escuela dominical para ellos, no capacitan a los miembros de la iglesia a no mirar de un modo discriminatorio. Hay una serie de elementos que hasta las iglesias mismas no toman en cuenta y que habría que tomar. Si ellas lo hicieran, ya ayudaría a crear un importante segmento de la población que sí los toma en cuenta. En cuanto al tema del aborto, yo, por ejemplo, aprecio increíblemente a todas las personas, niños que viven con condiciones y síndromes, porque llenan mi vida constantemente con alegrías, con reflexiones, con modos de pensar que son impresionantes. ¿Pero tiene usted algún hijo o algo así en concreto? No, para nada. Ajá, Sin embargo, lo que vemos en el mundo occidental es que en un 88 al 92% de los casos donde el embarazo demuestra que el bebé tiene o no tiene la condición de, por ejemplo, síndrome de Down, o sea, tienen un cromosoma más. En el 88 al 92% los abortan. Y yo me pregunto, ¿no es cierto? Yo recuerdo como niño que en la época de Hitler, en Alemania, él hacía toda clase de experimentos con personas que vivían con condiciones y síndromes y las consideraba como menos, o sea, no era la limpieza que él quería en la raza, lo ideal, ¿no? Sí. Y yo crecí con el horror de que él se comportara de ese modo. Y hoy se ha vuelto normal en muchos lugares el abortar a un niño con síndrome de Down. Si hay algo que es lo más maravilloso en este mundo, niños con síndrome de Down, tienen una capacidad especial en la parte emocional. Cuando ellos le abrazan, usted se derrite. Cuando ellos oran a Dios, usted siente, acá está el cielo, ¿no? Uno tiembla casi ante eso. Cuando ellos entran, tienen unas antenas que detectan cuál es su actitud, ¿no? A algunos les saludan así cortésmente porque les enseñaron, pero a otros van y ¡prum!, le dan un abrazo y usted siente, yo me gané la lotería, sí. ¿No es cierto? ¿Y cómo puede ser que discriminemos sistemáticamente contra ellos? Me parece un horror, pero yo no estoy llamado a condenar a quienes hayan tomado esa decisión. Lo que sí estoy llamado es a tal vez ayudarles a aprender el valor de encontrarse con familias que tienen un niño o una niña con el síndrome de Down. Y ellos le van a contar que ellos con frecuencia se convierten en el centro de atención de toda la familia, enriquecen a toda la familia, aprenden todos a valorar cosas que si no enfrentarían. Hay una empresa en España, creo que
que estableció el puesto del director de abrazos y emplearon a una persona con síndrome de Down. Y los empleados los entrevistaron y ellos dicen, cuando yo llego el lunes al trabajo con pocas ganas de trabajar y me encuentro con el director de abrazos, me cambia el día y me cambia la semana. El dueño de la empresa dice, no hay una sola persona en esta empresa que contribuya a la buena atmósfera de todos los empleados como este señor, ¿no? Sí. Aquí en Paraguay hay todavía mucha resistencia al concepto. Yo tengo un amigo personal que cuando a ellos le nació un hijo con síndrome de Down, especialmente la esposa, sufrió años, ¿verdad?, de pensar que no podía vivir con esa carga de tener el hijo así. Hoy en día el hijo tiene más de 20 años y es la alegría, como usted dice, de la casa. Más bien era la desinformación. Claro. Y el problema no era el niño, el problema era sus preconcebidas. Yo conozco un solo pueblo en nuestro país, que es allá en el Chaco, la ciudad de Loma Plata, donde hay instituciones que se encargan de trabajar con chicos con capacidades especiales y también de integrarlos desde chicos ya con otros niños una vez a la semana, en una escuela, digamos, donde van todos, un día a la semana, de integrarles de a poco a un mundo que toda la sociedad desde chico tiene algunos encuentros con personas con capacidades especiales, pero la mayor parte del mundo no tiene esa experiencia. Y está tocando un punto interesante. En todos los estudios que se hacen, se trata de estudiar cómo cambiamos las personas que discriminan contra ellos. Y el factor más importante para cambiar actitudes es lo que acaba de decir. El encuentro personal con una persona que vive con condición y síndrome. Tome, por ejemplo, una persona con parálisis cerebral. Él no tiene la culpa de eso. Ahora, explíqueme, si yo lo condenara por un día, un solo día, a vivir en el cuerpo de una persona que vive con parálisis cerebral, que tiene descargas eléctricas en el cerebro que le hacen tener, digamos, movimientos espásmicos o hipertonía o hipotonía. Fíjese, si lo condeno a vivir un día así, ¿cómo se sentiría? Y terrible. Bueno, terrible por... si encima todos a su alrededor o lo ignoran, o se hacen como que no existe, o vienen y lo saludan cortésmente y le dicen ¿cómo estás?, pero no tienen la paciencia de esperar hasta que él pueda o ella pueda responder, ¿cómo se sentiría? Ese sería un día terrible. Bueno, sí. Imagínense, ellos viven toda la vida así. Y ellos pueden tener una gran calidad de vida si no discrimináramos y si no creáramos tantos impedimentos para ellos. Entonces necesitaríamos más saber de aquellas cosas, de aquellos puntos de contacto que como sociedad podemos tener con estas personas o crear. Bueno, vengo a este programa de algo que se llama Olimpiadas Especiales. Es como la tercer pata del movimiento olímpico, que hoy en día moviliza a 5 millones de atletas en todo el mundo que viven con condiciones y síndromes. Es la organización de ellos y todos podemos involucrarnos como voluntarios y apoyarles en deporte y todo lo demás. Pero ante todo tiene una función muy importante, como decía antes, que salgan de sus casas, que salgan de sus cuartos y poder empezar a vivir afuera, ¿no es cierto?, y participar en la sociedad. Oscar, ¿por qué la mujer se siente maldecida cuando da luz a un hijo con discapacidad, por ejemplo, capacidad especial? No sé. Sinceramente no tengo la respuesta. Quizás el doctor a la vuelta de la pausa nos responda, ¿verdad? Sería bueno, ¿verdad? Pero es una realidad, hay gente así, y es probablemente, como ya se dijo acá, por una cuestión de desconocer la bendición que pueda resultar finalmente esa criatura. Don Justo, antes de viajar, salió a las calles y conversó con algunas personas. Lo vamos a ver ahora, a ver. Hoy hablaremos de personas
con capacidades especiales. Para eso, visitamos la Senadis y hablamos con el ministro César Martínez. A partir del 2013 y por la ley que se crea la Secretaría Nacional, entonces tenemos dos pilares. Un pilar es todo lo que es rehabilitación y los servicios clínicos, médicos, todo lo que es rehabilitación y también ayudas técnicas, silla de rueda, bastón, prótesis, órtesis. Eso es como un pilar. Y el otro pilar que nosotros ahora estamos planteando muy fuertemente es el tema de fortalecer las políticas públicas en favor, o sea, por los derechos de las personas con discapacidad. Y él es un niño con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces necesita mucha, fisioterapia especialmente y estimulación temprana, ¿verdad? Que son los servicios que está recibiendo acá. ¿Qué necesita una mamá con un niño con capacidades diferentes? Y en realidad necesitamos todo, o sea, la comprensión, después tenemos que tener la autoestima, porque no es fácil, ¿verdad? Todos los días tenemos que sobrellevar con él. ¿Cuál es el desafío más importante de cuidar a un niño con capacidades diferentes? Es llegar hasta donde lo más lejos posible con él, ¿verdad? Caminar, de que trate de hablar, una lucha constante de todos los días. ¿Qué le motiva a seguir luchando? Y verle caminar, darle su alta, esa es la satisfacción que uno tiene. Y lo mejor es verle evolucionar. Por cómo es él, porque es súper inteligente y todo eso, por todo lo que tiene él. Y Jesús mismo, él, ver que progresa y entonces eso como que te da más ganas, más fuerza y seguir viniendo con él, ¿verdad? Y él es mi motivación. Y es bien probable que no se pueda tener todas las respuestas a las preguntas que nos surgen a nosotros con relación a las capacidades especiales. Pero Walter preguntó algo, ¿verdad? ¿Por qué hay madres que consideran de que no es justo que la vida le haya deparado tener un hijo con capacidades especiales? Algunas, decía Walter, consideran que es como una especie de ensañamiento de Dios para con uno, o una especie de, no sé, de maldición. Vaya a saber cómo uno piensa. Lo cierto es que se exterioriza un descontento y muchas veces un enojo, ¿no? Si es una persona de fe, pues entonces un enojo para con Dios. Si es una persona que no tiene afinidad con las cosas de Dios y la Biblia y todo eso, pues le atribuye seguramente al destino, pero de alguna u otra manera no lo acepta. ¿No es así, doctor? Bueno, sí, lamentablemente, y digo lamentablemente porque hay tantas madres y padres que después de muchos años descubren que lo que mantiene a la familia unida, lo que hace que pasen las Navidades juntos, lo que hace que a veces los problemas se convierten en algo tan trivial y la alegría de poder estar juntos se vuelve más importante. O sea, van aprendiendo otros valores en la vida. ¿Y por qué no haberles ayudado ya antes del nacimiento del niño, de saber que esa es la experiencia de muchas familias? El que su programa esté planteando este tipo de cosas puede dar algunas herramientas de vida a algunos que tal vez van a tener que enfrentar y que más bien pueden descubrir que eso les va a ayudar a desarrollarse, a desarrollar fortalezas, a sobreponerse, ¿no es cierto?, dificultades y poder contribuir a la sociedad de un modo valioso. Claro. ¿Qué ayuda para aceptarlo a tiempo, digamos? Bueno, yo diría que el factor más importante es que ya cuando son niños, estudiantes, padres, los que van a ser padres. Los que van a ser padres, ¿no es cierto? Ya a los 12, 13, 14, 15, tengan interacción. La fundación que usted mencionó, en la que ayudo, La Ventana de los Cielos, allí recibimos muchísimos más voluntarios de los que necesitamos. Pero queremos que venga el máximo número de estudiantes universitarios, de estudiantes de secundaria,
porque los capacitamos en las distintas condiciones para que sepan cómo relacionarse. Y ellos salen todos con un chip cambiado, ¿no? Salen con un sentir en donde aprenden incluso a no ser bullying, no solamente contra ellos en la escuela, sino a no serle bullying a nadie, ¿no? Aprenden, les cambia, o sea, a mí me vienen las madres y dicen, ese sábado que mi hijo, mi hija fue allá, lo cambió para siempre, ¿no? Y esa experiencia tenemos que establecerla, tenemos que hacerla. Y como padre y madre con nuestros hijos, tenemos que asegurarnos que en el círculo de amistades tengamos alguna familia cuyo hijo, cuya hija vive con condiciones. Hagamos cosas junto con ellas, que tengamos experiencias naturales de intercambio. Y como mencionaba antes, Olimpiadas Especiales va a tener Juegos Nacionales el 10, 11 y 12 de octubre aquí en Paraguay. Lo llaman unificados. Yo soy miembro de la Junta de Olimpiadas Especiales a nivel internacional y me encanta ver el entusiasmo que hay aquí en Paraguay en Olimpiadas Especiales. Allí vayan y sean públicos. Muchos de ellos están haciendo deporte con tremenda alegría sin público. Vayan, vean, descubran la felicidad con que nadan, con que corren, con que juegan al fútbol. Estuve en el 50 aniversario de Olimpiadas Especiales en Chicago en julio de este año. Por primera vez, una red ESPN, que es una red, digamos, deportiva, pasaron en vivo la final de mujeres y la final de hombres. Y les digo, era un suspenso ahí, quién iba a meter gol, etcétera. Valía como cualquier final entre el Barcelona y el Real Madrid o lo que sea, ¿no? Cerro Porteño y Olimpia. Esa experiencia que usted está relatando ahora, como la experiencia que relató en Barcelona, como la experiencia que relató en la gerencia del abrazo aquel, ¿no? En España, o estos dos estudiantes con síndrome de Down que en algún momento dijeron ya dejamos el Down y ahora estamos diseñando. ¿Eso es inclusión? ¿A eso se le llama inclusión? Bueno, por supuesto, porque la inclusión es hacerlo en los términos de ellos, no en el término de nosotros típicos. El tomar una clase de niños típicos y allí insertar dos niños que viven con algún tipo de condición. En el mejor de los casos se convierten en la mascota de la clase, en el peor de los casos se los considera los que siempre causan distracción. Claro. Tenemos que crear una escuela inclusiva. ¿Qué quiere decir eso? Una escuela en donde se adaptan para crear los espacios donde las habilidades de niños con condiciones y síndromes pueden resaltarse. Por ejemplo, ellos se relacionan con animales de un modo extraordinario. ¿Por qué? Porque ellos sienten que los animales no discriminan contra ellos. Y ellos los cuidan y los animales casi como que sienten, ¿no es cierto?, un caballo, les acaricia de un modo muy especial, mucho mejor que a mí. Ellos como que detectan, ¿no es cierto?, ¿cómo puede ser que personas que se consideran inteligentes no puedan desarrollar esa empatía? ¿No es cierto? Tendríamos que hacerlo mejor que los animales. Aprendamos a vincularnos y a relacionarnos con ellos. Totalmente. Tengo otra pregunta que es del mismo tema, pero totalmente. Una pareja, hoy está la señora embarazada, recibe el diagnóstico, vas a tener un hijo discapacitado con discapacidades especiales. Está la opción abortar o no. El aborto, ¿es una solución? ¿El aborto trae más solución que tener el hijo, más beneficios? ¿Qué debería pesar ahí en la decisión? Bueno, al fin y al cabo, esa tiene que ser la decisión interna en una pareja y allí tal vez el hombre con más frecuencia trata de influenciar que aborte la mujer. Al fin y al cabo, la mujer tiene que tomar esta decisión final. Sin embargo, quisiéramos ya muchos años antes que esta madre, futuro padre, estén reflexionando qué quiere decir ser un buen padre, una buena madre. Y
mi experiencia es que muchísimos que tienen hijos con condición y síndrome consideraron abortar, tuvieron la opción de hacerlo, decidieron no hacerlo, y hoy en día para ellos es impensable haberlo hecho. Y no quisieran ni soñar en qué estarían viviendo si lo hubieran hecho, porque dependen tanto de este niño. Así que yo creo que es importante no cuando te enfrentas con la situación, sino ya muchos años antes, hayas tenido amigos, hayas tenido esta experiencia de interacción directa. Eso es lo que te construye para ser un futuro buen padre o una buena madre. Inclusión a nivel de ellos, dijo usted. Por ejemplo, ¿le importa a un chico con síndrome de Down entrar a la escuela en el mismo grado con los mismos chicos, niños o niñas que, digamos, no tienen la condición suya? ¿Les interesa? ¿Les importa? Porque si hablamos de inclusión, tenemos que entender que a veces un chico con capacidad especial tiene que estar metido en el mismo aula que los demás, ¿o es impensable eso? Nosotros tenemos la experiencia de una señorita que es no vidente, por ejemplo, y que terminó con las mejores notas y con mención especial siendo no vidente en medio de una clase de gente relativamente normal. Sí, bueno, tenemos lo que son condiciones físicas, que puede ser el no ver, el no poder hablar, o vivir con tartamudez, por ejemplo, etcétera. Allí o sea, ese es un tipo de situación y lógicamente allí tenemos que crear todas las condiciones. Por ejemplo, tener en una ciudad de Suecia, de donde yo vengo, Örebro, en todas las clases universitarias de la universidad allí, tiene que haber, venga o no, una persona, digamos, que no oye, tiene que haber alguien que está traduciendo al lenguaje, con lenguaje de señas, ¿no? La traducción al lenguaje de señas. O sea, no tienen que pedir permiso especial. Pero en lo que es condiciones y síndromes, allí tenemos que ver que ellos necesitan de personas que hablen, que sean voz de ellos, que los defiendan. Espero que podamos tocar más profundamente ese tema. Vamos a tocarlo, cómo no, apenas vamos a hacer una breve pausa, regresamos y vamos a seguir amplificando esto, porque a mí particularmente me interesa y sé que a ustedes también. Regresamos. Estamos tomando todavía más conciencia de la importancia de buscar un relacionamiento más cercano, ¿no? Y la mejor atención, quizás cuidarnos de demostrar lástima, porque a veces no es esa la mejor forma de acercarnos a las personas con alguna capacidad especial, sino con interés verdadero de saber de ellas, de ellos, ¿sí? Exactamente. De saber el verdadero interés. Porque la obligación moral que muchas veces se nos imponen para muchas cosas tiene su lugar, pero no es lo que cuenta. Lo que cuenta es cuánto interés y cuánto estoy yo dispuesto a descubrir el amor y la ternura que hay en personas como ellas, ¿no? Totalmente. Y creo que ellos son muy sensibles y se dan cuenta. Claro. ¿Verdad? Aunque no saben expresarlo tal vez, pero se dan cuenta si ese abrazo era realmente con un interés o si era, bueno, yo también pasé a saludarle. Vino a cumplirme nomás. Usted tiene la palabra, doctor, yo no le tengo que preguntar nada. Bueno, no, o sea, me fascina que empiecen con ese punto, este segmento, porque justo ayer en una fundación aquí en Asunción, que aprecié mucho visitar, Fundación Saraquí, allí había una persona que tiene 4% de movimiento, o sea, apenas puede mover su cabeza. El resto del cuerpo inmóvil. Ahora, con qué brillantez él conversaba, ¿no? Y él decía,
por ejemplo, de Teletón y movimientos así, que tratan de usarlos para tener lástima en lugar de presentarlos, y qué lección para todos nosotros. Claro. ¿No es cierto? Que ellos son sujetos de derechos y nosotros tenemos que aprender de ellos cómo creamos y sacamos todos los impedimentos para que ellos puedan funcionar, porque ellos tienen muchísimo para contribuir. Una persona que solo tiene 4% de movimiento, ¿qué le puede estar enseñando a cada uno de nosotros que nos quejamos, que me duele un poco el dedito, que me mueve? O sea, ¿no? Hoy amanecí mal. Sí. Hoy estoy pasando por una depresión. Bueno, está bien, todos podemos y todos vamos a pasar por Tenemos episodios, ¿no? Pero fíjense cómo podemos aprender. Yo quisiera aprender de un joven así. ¿Cómo haces tú cuando te sientes deprimido? ¿Cómo haces tú para superar? Porque realmente es increíble, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que ellos quieren. Véanme como un sujeto, como una persona plena, ¿no es cierto?, que tiene mucho para contribuir a la sociedad y de quien tendríamos que aprender muchísimo. ¿Qué podría hacer la iglesia hoy en día presente en los diferentes pueblos, barrios, ciudades del país? Muchas de ellas, iglesias tal vez no con muy grandes capacidades económica, muchas iglesias, por ejemplo, constan de 50 personas, de 30 personas, pero sí en su entorno hay personas con capacidades especiales. ¿Cuál sería la misión de la iglesia? Bueno, por empezar, que lean la Biblia y no sigan el ejemplo de la cultura, sino que sigan el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando él reunió a sus discípulos, que eran todos jovencitos, Pedro, el más ancianito, tenía 21 años, los demás adolescentes. Él empezó con los adolescentes. Y lo primero que les dijo, tal vez usted nos pueda leer eso, él le dice a sus discípulos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Eso fue lo primero que les dijo. A los que el mundo, el término pobre de espíritu, no se refería a una constatación de que son pobres en espíritu, sino a los que el mundo designa como pobres en espíritu, ¿no es cierto? Era la designación que se usaba en esa época para personas que vivían con condiciones y síndromes. Él empieza allí y él dice: de ellos es el cielo. Entonces, ¿cuántos pastores han predicado de esto a su iglesia? Eso no cuesta nada. Lo único que tiene que hacer es reflexionar sobre la palabra en ese respecto. Y lo que hagan por uno de ellos se lo están haciendo a Jesús mismo. Así que eso por empezar. Lo segundo es, lógicamente, capacitarse. Eso no cuesta más que aprenderlo. Cómo ser una iglesia inclusiva. Lógicamente están los aspectos físicos para aquellos que tienen condiciones físicas, pero aquí estamos hablando de condiciones y síndromes, que la iglesia no esté mirando a esta familia que entra: ay, ¿por qué lo trajiste? No tienes que... O sea, les hacen ver como que están haciendo un error trayendo a su niño a la iglesia. Terrible, horrendo. En algún lugar donde tendría que ser bienvenida esa familia es en la iglesia. En Congo, allí una iglesia llegó al punto que decidió: vamos a tener servicios los sábados. Y todos los sábados a la mañana traían voluntarios y tenían servicios para todos los que tenían distintas condiciones y síndromes, y era el servicio de ellos. Tenían su propio coro y, digamos, sus músicos, todo, ¿no es cierto? Porque allí entonces se sentían que aquí nadie está discriminando contra nosotros con sus miradas. Sí. Así que bueno, eso también puede ser una opción. Pueden tener voluntarios que vienen y le cortan el pelo al niño autista, porque cuando van a un peluquero nunca está tranquilo. Pueden traer a la masajista que le ayuda de distintos modos, ya sea a relajar a la madre, o la peluquera que viene y le hace el arreglo para el fin de semana a la madre del niño. Hay tantas cosas que la iglesia puede movilizar de capacidades que tienen. O sea, servicio de las capacidades especiales y a su entorno, a su familia. Porque esta familia a lo mejor todavía no aprendió a ver todo el valor y a lo mejor pasan por momentáneas depresiones, tensiones al respecto
hay muchas veces que el hombre se va y la deja la mujer sola, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo como iglesia vamos a ser prójimos? No queremos ser como el sacerdote o el levita que pasa de largo, ¿no es cierto? Queremos ser como el buen samaritano que se detiene no para tener compasión, sino para ayudarles a recuperar, tener toda la fuerza de vivir cada día con toda la energía y fuerza que necesitan. Una señora oyente en la radio donde estoy, ella tiene una hija con condiciones especiales, síndrome, pero es impresionante cómo ella valora a la hija, cómo ella habla todos los días de la hija, se siente orgullosa de su hija. Llama y me dice, te estamos escuchando con Jamie, te estamos escuchando con Jamie. Ella canta, ella danza cuando escucha la radio y tiene una felicidad tremenda, ¿no? De tener a esa hija. No sé si siempre fue así, como dijo, a veces al comienzo uno no sabe cómo enfrentar, pero la muestra de que después resulta una adoración, una hija o un hijo en esas condiciones están dados. Bueno, yo también conozco a Guille, que viene todas las mañanas cuando llega a la fundación a las 9 de la mañana. Él primero pasa y me saluda y me muestra lo que allí llaman la lonchera, que es como una cajita donde tiene la comida que va a tener ese día. Mira lo que mamá me preparó hoy y me muestra todo lo que la madre preparó. Ajá. Lo hace cada mañana cuando llega, Guillermo me muestra esto. Y le digo, el orgullo que él siente por su madre, ¿qué niño de 27 años está hablando así de su madre? Es cierto. Y está bueno, en otra hace rato. Ya está en otra hace rato, ¿no? Sí. Sin embargo, este joven todos los días habla con orgullo de su madre. Sí. Entonces, en realidad, para la familia es muchas veces un factor conciliador positivo. Total. Más que como si iba a ser una persona que tal vez iba a dar un gran aporte económico o un estatus social. Bueno, doy clases en la Facultad de Derecho en la Universidad de Barcelona una vez al año. Y la decana ahí, ahora dejó de ser decana, pero ella tiene una hermana que vive con una condición y síndrome. Es una larga historia, pero ella me contaba cómo la familia, cuando fallecieron los padres, como que cada uno por su lado. Pero era su hermana que decretó el año pasado, cuando estaba allí, que este año todos vienen a casa a celebrar Navidad. Y bueno, ya con eso le programó la Navidad a todos los participantes de la familia. Todas las familias tenían que ir a Mollerusa a pasar la Navidad juntos. Como que de mala gana, pero bueno, si era ella que lo había dicho, lo tenían que hacer y se acabó. No hubo discusión, se hizo. Y la pasaron bomba en una situación donde las familias cada una iba tendiendo para distintos lados, ¿no? Y ella funcionaba como el factor que fusionaba a toda la familia. Debemos tratar a las personas de estas condiciones de la misma manera que trata. Ahora estoy hablando en el aspecto de darle la importancia y de hacerle sentir que somos iguales. O tengo que presentarme siempre medio como, eres tú de menor condición que yo. O debo tratarlo así, si es un varón, darle un espaldarazo, empujarlo. Digo, si tenemos una amistad, ¿verdad? O hay que tratarlo siempre como un enfermito o una enfermita. No, por favor. O sea, ellos se dan cuenta, ¿no es cierto? Tienen antenas así espectaculares, y ellos se dan cuenta, si yo estoy con la actitud, ¿qué es lo que me vas a decir hoy? ¿Qué es lo que voy a aprender de ti hoy? ¿No es cierto? Y la verdad es que todos los días ellos tienen algo que contribuir, algún comentario que a uno lo dejan realmente pensando. Es verdad. ¿No es cierto? Del mismo modo que cuando nosotros nos encontramos, bueno, ¿qué es lo que Nils va a contribuir? ¿Qué es lo que tú, ¿no es cierto, Walter? Queremos, ese es el modo positivo del diálogo. Claro. Y ellos lo detectan. Totalmente. Tengo una pregunta, Oscar, todavía que durante toda la noche me está saltando. La pregunta que tienes tiene que ser respondida en un minuto. A ver, hazlo. Me imagino que el profesor puede. Ah, bueno, está bien. Capacidad de síntesis. Mi pregunta es, ¿alguien de nosotros o de la audiencia podía considerarse una persona sin ningún porcentaje de capacidad especial? No, todos tenemos capacidades
diferentes. Menos mal, tenemos me siento distintas mucho mejor. habilidades. O sea, nadie tiene el CD-ROM 100%. No. Pero parece que usted sí lo tiene, ¿eh? No, no, al contrario. Y tal vez nos incluso ayuda a como acercarnos. personas de fe, Sí. ¿no es cierto? Tenemos que saber que todos fallamos. Sí, es verdad. Ok. Y todos necesitamos aprender algo, cada día el uno del otro. Por eso existe la comunión, ¿no es cierto? Del mismo modo que ellos también necesitan comunión. Ellos mayoritariamente viven lejos de la mayoría de la gente, viven con 3, 4 personas a su alrededor. Ayudemos a crear un entorno de muchos más alrededor de ellos. Sea empresa, escuela, iglesia, va para todas las áreas de la sociedad. Cada uno tiene la responsabilidad de ser buen prójimo. Okay. Nosotros no hemos venido hoy a hacer un programa más, simplemente. Hemos venido para cumplir nuestro compromiso y recibir a nuestra visita especial. Ustedes ya saben la capacidad, digo yo, el conocimiento, el arraigo y todo lo que tiene que recorrer en el mundo para disertar. Pero yo aprendí mucho, Aprendí mucho. Yo sinceramente estoy sacando conclusiones que no las tenía, ¿no? Tengo que decirlo, y espero que la audiencia también, con respecto a este tema que es tan, pero tan importante. Walter. Hay personas que dicen, yo quisiera tenerle aquí a Jesús físicamente presente para hacerle una serie de preguntas en la vida, ¿verdad? Y cuando vemos a una persona con capacidades especiales, según le entiendo aquí al profesor, entonces tenemos justamente a Jesús frente a nosotros, ¿verdad? Porque Jesús dijo, cuando le damos algo o hacemos un trato con una persona de estos más pequeños, considerados por la sociedad, lo hemos hecho a Él mismo, a Jesús mismo. Tratémosle a estas personas como le trataríamos a Jesús, cómo le recibiríamos a Él, cómo nos sentaríamos a aprender, a escuchar, con ese amor, porque esta es la voluntad de Dios. El versículo que fue citado aquí en esta noche, Mateo 5:3, Jesús dijo, bienaventurados, dichosos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos pertenecen al reino de Jesucristo. Y nosotros nos hacemos un enorme daño si tratamos de borrarlos de la sociedad, de un encuentro, o borrarlos del mundo cuando decidimos que no vivan. Es un enorme daño. Nos restamos una enorme bendición. Hay cosas de las cuales tenemos que arrepentirnos. Le hemos tratado bastante mal a Jesús cuando se presentó la persona de capacidades especiales. Y de eso tenemos que arrepentirnos. Arrepentirnos por habernos creído mejores y pedir a Jesús que llene nuestro corazón de amor, nos dé sabiduría, cómo ser alguien quien bendice, quien sirve a estas personas. Si eso refleja lo que usted tiene en su corazón, le invito a orar conmigo. Señor Jesús, hoy me arrepiento por esa indiferencia, por ese trato de desprecio que he tenido para contigo en la persona de aquellos que tienen capacidades especiales. Te ruego, Jesús, que sensibilices mi corazón, lléname de tu santo amor y enséñame cuánto puedo aprender de ellos. Muéstrame cómo servir y cómo amar a aquellos que más necesitan. En tu nombre, Jesús. Amén. Señora, Señor, no es un castigo, es una oportunidad para conocer a un ser maravilloso. Es la conclusión que tenemos. Doctor Niels Gasper, gracias por su tiempo, muy amable. Aguillé. Esperamos tenerlo pronto otra vez por este programa. Walter Neufeld, gracias por todo. Hasta la próxima. Adiós.
La gran apuesta fue una presentación de Jesús responde al mundo de hoy.